Hola, buenas tardes. En el presente video desarrollaré un análisis explicativo y explicativo de los ordenamientos jurídicos fundamentales dentro del sistema penal mexicano, como lo son el Código Penal para el Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Ambos cuerpos normativos fueron desempeñando funciones esenciales dentro del modelo tradicional de justicia penal en México. Por una parte, el Código Penal estableció las conductas consideradas delitos y las sanciones correspondientes, y por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Penales reguló la forma en que el Estado debía de investigar y sancionar los delitos de orden federal. El estudio de estos ordenamientos nos permite comprender la diferencia entre el derecho penal y el derecho penal sustantivo, así como el derecho penal procesal penal, así como la evolución histórica hacia el actual sistema penal acusatorio. Comenzaré con el Código Penal para el Distrito Federal. Su concepto es que este es aplicable en la Ciudad de México con diversas reformas que constituyen un ordenamiento de carácter sustantivo, ya que contiene normas que describen delitos y determinan responsabilidades y establecen penas o medidas de seguridad. Su finalidad principal consiste en proteger los bienes jurídicos indispensables por la convivencia social, como lo son la vida, la integridad, la libertad personal, el patrimonio, la seguridad pública, la administración de justicia y el orden social. En términos doctrinales, el sistema penal actúa como un mecanismo de control social formal que es ejercido por el Estado. También tenemos sus ámbito de validez de la ley penal, que dentro de los ámbitos de aplicación tenemos el ámbito territorial. Este se aplica a hechos delictivos que son cometidos dentro del territorio de la Ciudad de México. El ámbito material regula los delitos del fuero común, como lo son el robo, el fraude, el abuso de confianza, lesiones, homicidios, daño en propiedad ajena, entre otros. El ámbito personal es aplicable a toda persona que realiza una conducta delictiva dentro de la jurisdicción correspondiente. En el ámbito temporal, este es el que rige la vigencia al momento de la comisión del hecho, salvo que la norma posterior beneficie al imputado, conforme al principio de retroactividad favorable. En sus principios rectores tenemos el principio de legalidad. No solo puede imponerse alguna ley no puede imponerse pena alguna sin una ley previa que describa la conducta delictiva. El principio de tipicidad, la conducta debe adecuarse exactamente al supuesto previsto en la norma penal. El principio de culpabilidad, la sanción únicamente procede cuando existe un reproche personal. El de proporcionalidad, la pena debe guardar equilibrio con la gravedad del hecho y el grado de la culpabilidad. El de mínima intervención, debe utilizarse como último recurso del Estado. También tenemos lo que es la teoría del delito. Es más que nada para acreditar una responsabilidad penal y a su vez analizarse los elementos que son la conducta, la tipicidad y la antijuricidad. La conducta, sabemos que es la acción u omisión voluntaria realizada por una persona. La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal.
Y la antijuricidad es la contradicción entre la conducta y el orden jurídico. También tenemos la culpabilidad, que es la posibilidad de reprochar personalmente el hecho al autor. La punibilidad, que en es la existencia legal de una consecuencia sancionadora. También tenemos las consecuencias jurídicas del delito, y estas son sanciones que tenemos previstas, como lo son la prisión, la multa, la suspensión o la privación de derechos, el trabajo en favor de la comunidad, reparación del daño, el decomiso de instrumentos u objetos del delito. Asimismo, existen medidas de seguridad orientadas a la prevención social. Y bueno, a continuación hablaré un poco del Código Federal de Procedimientos Penales. En tenemos que es un ordenamiento de carácter procesal, y su finalidad consiste en regular la actuación de las autoridades encargadas de investigar, perseguir, juzgar los delitos federales, mientras que el Código Penal responde a la pregunta de la conducta del delito. En este código se responde de cómo debería desarrollarse el proceso penal. En su ámbito de aplicación, se aplica respecto a delitos de orden federal, vaya la redundancia, como lo son los delitos fiscales, delitos contra la salud, portación de armas de uso exclusivo del ejército, la delincuencia organizada, delitos electorales federales, delitos cometidos contra instituciones federales. También tenemos los principios rectores del procedimiento penal, como lo son la legalidad procesal, que esta es toda actuación que deba fundarse y motivarse conforme a derecho. La oficialidad en el Ministerio Público tendría la obligación de perseguir delitos de oficio. La seguridad jurídica son aquellas partes que debían conocer con claridad ciertas etapas y actos procesales. También tenemos las etapas procesales, como lo son la averiguación previa. Esta es la fase inicial dirigida por el Ministerio Público para investigar hechos posiblemente delictivos. El ejercicio de la acción penal, solo si existen elementos suficientes, el Ministerio Público consignaba el asunto ante el juez. En la preinstrucción, el juez resolvía la situación jurídica inicial del inculpado. La instrucción se desarrollaba la etapa probatoria mediante testimonios, peritajes e inspecciones. El juicio, se analizan los elementos, pruebas, alegatos. En las sentencias es la resolución judicial absolutoria o condenatoria. También tenemos la ejecución penal, que es el procedimiento de la sanción impuesta. También tenemos las autoridades intervinientes, como lo son el Ministerio Público. Este es el representante social encargado de investigar y acusar. El policía judicial es aquel que auxiliaba en las diligencias investigativas. El juez penal federal es el encargado de conducir el proceso y a su vez resolvía las controversias. El defensor protegía los derechos del inculpado. Los peritos emitían opiniones técnicas o científicas. Y también tenemos lo que es la diferencia entre ambos ordenamientos. Prácticamente es que el Código Penal es una norma sustantiva que define los delitos y las penas, mientras que el Código de Procedimientos Penales es aquella que regula el proceso para poder aplicar la ley penal. En consecuencia,
Ambos códigos eran complementarios e indispensables para el funcionamiento del sistema penal. Y bueno, para concluir, tenemos que el Código Penal para el Distrito Federal representó el instrumento normativo encargado de proteger bienes mediante la imposición de sanciones, mientras que el Código Federal de Procedimientos Penales estableció las reglas formales para la investigación y juzgamiento de delitos federales. Bueno, el conjunto de análisis de ambos ordenamientos nos permite comprender la estructura clásica del sistema penal mexicano y la importancia de la evolución hacia modelos procesales más garantistas y eficientes. Y bueno, agradezco mucho su atención, que tenga un bonito día.